Bienvenidos a todos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Gumer y hoy os traigo un nuevo vídeo donde vamos a tratar el tema del doble sacrificio de alfil a la hora de atacar. Para ello os he traído una partida clásica súper conocida entre Aaron Nimzowitsch y Tarras. Si os gusta, quedaros a verlo. Dentro vídeo. Vamos a pasar a ver esta partida entre Nimzowitsch y Tarras. Lo vamos a ver desde la perspectiva de Tarras, que jugaba con negras y que consigue una victoria sacrificando los dos alfiles. Os recomiendo que entréis en el enlace que os he dejado en la descripción, donde podéis entrar en este estudio de Liches, donde está la partida analizada y aparte tenéis 3 o 4 ejercicios donde vais a poder comprobar algunas de las posiciones clave de esta partida, antes de que veamos el análisis. Entonces creo que es interesante que resolváis esos ejercicios antes de comenzar. Ahora sí, vamos a pasar a ver la partida. Bueno, la partida empieza con la jugada D4, a lo que las negras contestan D5. Caballo F3 de las blancas y C5 de las negras. Bueno, realmente, si ahora las blancas jugasen con una jugada como C3, podría derivar en un sistema Londres, o bien podría derivar en un sistema call, o cosas similares. Sin embargo, deciden jugar C4 y las negras hacen E6. Bueno, es una variante más o menos normal en la que simplemente se ha sacado las piezas de forma simétrica, teniendo una gran presión en el centro por ambos colores, lo que crea diferencias que se pueden resolver de forma rápida. Alfil D3 de las blancas y caballo C6 de las negras. Enroque corto y alfil D6. Y ahora las blancas deciden jugar con la jugada B3, en vez de seguir con la simetría de sacar el caballo a C3. Hacen B3 ya que su disposición de piezas va a ser con el alfil por B2 y el caballo en D2, permitiendo al alfil que pueda colocarse sin interrupciones en esa diagonal. Enroque corto, alfil B2, B6, caballo BD2 y alfil B7. Bueno, en esta posición las blancas tienen la ligera ventaja de tener el caballo colocado en D2, para quien piense que eso puede ser una ventaja, y las negras lo tienen en C6. Es la única diferencia en esta posición entre las blancas y las negras. Ahora las blancas hicieron torre C1, colocando la torre en una columna semiabierta. Hubiera sido más correcto la jugada C por D5, y contra E por D5 torre E1, o bien torre C1 podría haber sido en esta posición. Simplemente con la intención de mantener este peón en D4 o en algún momento intercambiarlo y jugar contra esos peones colgantes. Bueno, sin embargo la decisión fue de hacer torre C1, dama E7 de las negras. También hubiera sido mejor en este momento hacer C por D4, E por D4 y dama E7, consiguiendo una posición en la que en cualquier momento se puede cambiar para abrir esas diagonales para nuestros dos alfiles. Después de dama E7, las blancas sí que eligieron hacer C por D5, a lo que las negras contestaron también con E por D5. La jugada caballo por D5 es más floja, ya que en algún momento puede permitir jugadas como E4 controlando el centro, o tal vez saltos con el caballo por E4 o por C4. Con el peón en D5 esos saltos no existen, no se pueden realizar, ya que está el peón controlando esas dos casillas. Caballo H4 de las blancas tratando de saltar a F5, que es una casilla bastante fuerte. G6, simplemente con la jugada G6 evitamos el salto. Y ahora el caballo de H4, como podéis comprobar, queda ciertamente descolocado, ¿no? Porque queda en una banda donde no tiene acceso a ninguna casilla y su mejor opción casi seguro va a ser volver, que de hecho es lo que se hizo en la partida. Y esto le da un tiempo de más a las negras, ya que han ganado un tiempo con esta maniobra errónea de las blancas. Torre a D8 de las negras, D por C5, B por C5. Bueno, aquí podemos llegar a la posición que comentábamos antes con los peones colgantes, que se llaman así, cuando no hay peones en las columnas contiguas, pero ellos dos sí que están conectados. Aquí podemos ver el caso claro como estos dos se denominan peones colgantes. Una de las ventajas de los peones colgantes son posibles rupturas abriendo las diagonales, que es algo interesante que vamos a ver en esta partida. Las blancas hicieron alfil B5, que es una jugada, no podríamos decir que sea errónea, pero ciertamente es extraña, ya que el alfil
está en la diagonal en la que más podría trabajar, a pesar de que estén estos dos peones. Tal vez podría haber jugado un h4, en algún momento buscando h5, o simplemente mantener su alfil hacia b1 o algo así. Sin embargo, alfil b5 no termino de ver la utilidad que puede llegar a tener. Las negras juegan caballo e4, que es una jugada muy típica, colocando ahí el caballo en esa casilla fuerte. Si las blancas decidiesen cambiar, se comería de peón tranquilamente, y luego podría haber saltos con el caballo a e5, ya que el caballo blanco tendría que retirarse a d2 o a e1. Y ahí podría haber ciertos problemas con jugadas luego como caballo g4, caballo f3 incluso en algún momento, dama h4, y pasar todas las piezas al ataque. Las blancas deciden cambiar ese alfil por el caballo y las negras comen. Ahora las blancas juegan la jugada dama c2, que es una jugada errónea. Hubiera sido más correcto la jugada torre e1, que mantiene la igualdad en esta posición. Y una variante normal podría haber continuado alfil b7, volviendo hacia atrás para evitar esa clavada que puede llegar a ser molesta en algún momento. Caballo por e4, peón por, caballo d2, alfil por h2, rey por h2, pasar la dama, rey g1, torre d5 para pasar también la torre, y ahora f4, y bueno, torre fd8, alfil c3 y torre h5, consiguiendo una posición que está prácticamente igualada, ya que probablemente las negras van a tener que repetir con dama h2 y dama h4 consiguiendo tablas, ¿no? Sin embargo, dama c2, que es la jugada que se hizo en la partida, es errónea y voy a explicar por qué. El motivo es bastante simple y es que se hace la jugada caballo por d2, las blancas comen de caballo, caballo por d2 también, y ahora d4. Y se abren las dos diagonales para el alfil. La dama también tiene un acceso muy rápido y muy sencillo. Y contra la jugada e por d4, que fue la que se hizo en partida, la partida está totalmente condenada ya que además también la torre en algún momento puede pasar por esa quinta fila. Este es un recurso muy interesante para analizar. Y bueno, os dejo y os recomiendo que en esta posición paréis la posición. Si no habéis visto los ejercicios en el estudio de Liches, os recomiendo que paréis la posición y penséis cómo rematamos con las piezas negras, ya que existe un remate para ganar. Bueno, espero que los hayáis estado pensando y que hayáis dado con la solución. Paso a explicar en qué consiste. La primera jugada parece bastante clara y es la jugada alfil por h2 jaque, rey por h2 y ahora la jugada dama h4 jaque. Bien, hasta aquí, única jugada, tiene que volver con el rey, esto está bastante claro. Y ahora utilizamos el recurso del sacrificio del segundo alfil. En este caso hacemos la jugada alfil por g2, tiene que hacer rey por g2, bueno, podría, si rey por g2, bien, no hizo rey por g2 en la partida, pero si rey por g2 existe la jugada torre d5, pasando la torre al ataque, pudiendo dar este jaque, pudiendo dar varios jaques que tiene disponibles. O bueno, también habría sido posible la jugada dama g4, dando jaque aquí. El rey se tiene que ir a la columna H y ahora pasar la torre con la amenaza prácticamente imparable de dar mate. Podríamos decir que está el recurso de caballo f3, pero podría haber dama por, volver y ya no estaría el caballo y la torre daría mate fácilmente. Por lo tanto, las blancas en esta posición deciden hacer f3, con ya la opción sencilla para las negras de hacer alfil por f1 y haber ganado material, pero sigue estando y tener un ataque importante. Pero bueno, torre f8 amenaza la jugada torre e2, es decir, rey por g2 no existe por torre e2, con la amenaza de dama h2 mate, o torre por f2, o dama por f2 en caso de que coloque la torre en medio. Hace caballo e4 tratando de bloquear a esa torre para que no llegue a la defensa. Ahora dama h1 jaque, rey f2, alfil por f1, y bueno, hizo d5, porque si hace torre por f1, que parece la jugada lógica, no es posible, ya que tiene dama h2 dando jaque, y la dama quedaría en el aire y perdería la dama, por lo tanto no se lo puede comer, tiene que hacer d5. Bueno, no es que la tenga que hacer, es decir, es que es una jugada que se puede ocurrir. Y ahora simplemente f5, amenazamos el caballo. Bueno, si mueve el caballo, la torre entraba a e2 o la dama entraba a h2 y serios problemas para las blancas. Y ahora el recurso que quiere utilizar es intentar amenazar los mates, que bueno, en h8 no es mate, pero los buscaría, tratar de dar mate. Sin embargo, las negras tienen mate. La jugada dama g2, rey e3
Y os dejo que en esta posición, si queréis pensarlo, como las negras, perdón, dan mate en 3 jugadas. Bueno, espero que hayáis descubierto cómo consiguen las negras ganar en 3 jugadas. La respuesta es bastante sencilla y es la jugada torre por E4. Única jugada para las negras, para las blancas hacer F por E4. Y ahora la jugada dama G3 jaque, rey de 2 única y dama F2 dando jaque mate, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado esta partida. Creo que el tema del sacrificio de los dos alfiles es un tema muy interesante y que se da en muchas ocasiones. Si os ha gustado, dejadme un buen like y nos vemos en el próximo vídeo.